Encontré a mi marido en nuestra sala de estar con la prometida de mi hijo solo unas horas antes de la boda. Estaba a punto de enfrentarlo, pero un movimiento en el pasillo me detuvo. Era mi hijo, Elías. Su rostro era una máscara de piedra. Me miró y susurró, «Mamá, ya lo sé y es peor de lo que crees». Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad me acompañas. Siéntete libre de compartirlo en los comentarios. Ahora, déjame sumergirte en esta historia. La mañana de la boda de mi hijo, me desperté a las 5. No pude dormir. Me dije a mí misma que eran solo nervios, el tipo de nervios que siente cualquier madre en un día tan importante. Me senté aquí, en esta misma oficina en casa, mirando hojas de cálculo en la pantalla de mi computadora. Dirijo una pequeña empresa de contabilidad desde casa. Nada extravagante, pero ayudó a pagar la universidad de nuestro hijo Ilaiche y cubrió los extras que el salario de mi esposo Franklin no alcanzaba para cubrir. Los números en la pantalla estaban borrosos. Mi mente estaba en otro lugar completamente distinto. Afuera, el mundo todavía estaba oscuro y silencioso, pero ya podía imaginar la escena que se desarrollaría en el patio de nuestra propiedad de Atlanta, Georgia, en tan solo unas horas. Sillas blancas dispuestas en filas perfectas en el césped. Había pasado toda la primavera cuidando el arco que Franklin había construido, cubriéndolo con los rosales que había cuidado desde que eran pequeños capullos. Yo mismo revisé las luces de cadena 3 veces, asegurándome de que no hubiera ni una sola bombilla fundida. Todo tenía que ser perfecto. Nuestro hijo, nuestro Elías, merecía un día perfecto. 25 años de matrimonio con Franklin, 23 años criando a Ilaiche. Había dedicado toda mi vida a esta familia. Yo había sido la mano firme, la planificadora, la que recordaba las citas con el dentista y los cumpleaños y me aseguraba de que las facturas se pagaran a tiempo. Franklin era el encantador, el alma de la fiesta, el que todos amaban. Yo era el cimiento en el que él se apoyaba y, durante mucho tiempo, eso fue suficiente para mí. Pero últimamente, algo no andaba bien. Una distancia silenciosa se había establecido entre nosotros. Fue en la forma en que dejaba de hablar cuando entraba en una habitación. En la forma en que su teléfono estaba siempre inclinado lejos de mí. Cuando le pregunté si algo andaba mal, simplemente se rió. Solo trabaja, cariño, decía. Gran promoción en juego. Elegí creerle. ¿Qué más podía hacer? No se tiran por la borda 25 años de historia por un sentimiento. El clic de la puerta de la oficina me devolvió al presente. Era Ilaiche el que estaba allí de pie, en pijama y con una taza de café en la mano. Parecía exhausto y tenía círculos oscuros bajo los ojos. A su edad, tenía mi naturaleza práctica, pero los rasgos atractivos de su padre. Mamá, llevas horas despierta, dijo. La boda no es hasta las 4. Solo quiero que todo sea perfecto para mi hijo, dije, intentando esbozar una sonrisa alegre mientras cerraba mi portátil. Tu papá todavía está durmiendo. Se fue temprano, dijo Ilaiche con un tono extraño en su voz. Se acercó y se sentó en el borde de mi escritorio, de repente luciendo mucho más joven. Dijo algo sobre recoger un regalo para los padres de Madison, los Ellington. Fruncí el ceño. Eso fue nuevo para mí. Mamá, dijo dudando. ¿Puedo preguntarte algo? Giré mi silla para mirarlo. Bajo la dura luz de la lámpara de mi escritorio, su preocupación era evidente. ¿Qué tienes en mente, cariño? Él respiró profundamente. ¿Crees que Madison realmente me ama? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Madison, su prometida, ambiciosa, hermosa, una joven arquitecta de familia rica e influyente de toda la vida. A primera vista, ella era todo lo que siempre habíamos querido para Ilaiche. Pero yo tenía mis propias dudas. Había visto cómo veces sus ojos se desviaban cuando Ilaiche hablaba de sus pasiones, cómo revisaba su teléfono durante las cenas familiares. ¿Por qué me preguntas eso, cariño? Es el día de tu boda. Lo sé, y quizás solo sean nervios de última hora, murmuró, con la vista clavada en su café. Pero a veces, cuando me mira, siento que me ignora, como si solo fuera una casilla que necesitaba marcar en su camino hacia la vida perfecta. Hizo una pausa. Y últimamente, ha pasado mucho tiempo con papá. Siempre están hablando de finanzas, de inversiones.
Dice que él la está guiando. Quería contarle las cosas que también había notado. Como Franklin seguía a Madison con la mirada por la habitación. Como siempre encontraba excusas para ayudarla con el abrigo o rellenarle la bebida. Como sabía exactamente cómo le gustaba el café. 2 azucarillos y un chorrito de leche sin tener que pedírselo. En cambio, extendí la mano y le apreté la suya. Los nervios por la boda son normales, cariño. El matrimonio es el paso más grande que darás en tu vida. No son solo nervios, mamá, dijo con la voz quebrada. Finalmente me miró, con los ojos llenos de un dolor que me aterrorizó. Creo que está enamorada de otro. Me quedé paralizada, la sangre se me heló. ¿Qué te hace decir eso? Pequeñas cosas, susurró. ¿Cómo se ilumina cuando papá llama? Como siempre pregunta por el primero cuando viene de visita. Los vi ayer en el jardín simplemente hablando. Y la forma en que la miraba. No era así como un suegro debía mirar a la prometida de su hijo. Sentí un rubor subir por mi cuello. Obligué a mi voz a permanecer firme. Elías, esa es una acusación muy grave. Lo sé, dijo encogiéndose de hombros. Y espero estar equivocado. Dios, espero estar equivocado. Antes de poder responder, la puerta se abrió de nuevo. Era Franklin. Él ya estaba vestido con una camisa impecable y pantalones de vestir, luciendo inmaculado como siempre. Bueno, mira a mis 2 personas favoritas, exclamó sin que su sonrisa llegara a sus ojos. Parecía sorprendido de ver a Elías allí. Es un gran día, hijo. Deberías estar preparándote. Él dirigió su atención hacia mí. Y tú, Simone, te vas a cansar. Madison acaba de llamar. Viene sobre las 10 para hablar de los detalles de última hora sobre la distribución de los asientos. Vi que la expresión de Ilaiche se tensaba. ¿Qué detalles?, preguntó. Ah, ya sabes, solo para asegurarme de que sus padres no se sienten junto a tu tío James después de aquella discusión política de la Navidad pasada, dijo Franklin con un gesto de desdén. Sabes lo especial que es su familia. Deberíamos hablarlo en privado por la política y todo eso. Por supuesto, dijo Ilaiche con voz monótona. No podemos tener a las personas equivocadas sentadas juntas. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Observé a mi esposo y a mi hijo, y en el fondo de mi alma supe que Ilaiche no se equivocaba. Algo iba terriblemente mal. Después de que Franklin y Ilaiche salieron de mi oficina, un terror frío me invadió. Se suponía que tenía una última llamada con el catering a las 10:30, una llamada que llevaba semanas planeando. Cogí el teléfono, con la mano ligeramente temblorosa, y los llamé. Les dije que tenía una emergencia familiar y que necesitaba reprogramar. Era mentira. La verdad era que había despejado toda la mañana. No podía quitarme de encima las palabras de Ilaiche, ni la nauseabunda sensación que me había provocado la falsa alegría de Franklin. Algo estaba pasando en mi casa hoy. Y por primera vez en 25 años, tenía la intención de averiguar qué era. Pasé las siguientes 2 horas fingiendo estar ocupada. Ordené la cocina, que ya estaba impecable. Reordené los centros de mesa florales en la mesa del comedor. Cada sonido me sobresaltaba. Cada coche que pasaba me hacía latir el corazón con fuerza. Me sentía como una actriz de teatro interpretando el papel de la feliz madre del novio. Dentro, me retorcía de ansiedad. Exactamente a las 10, un elegante BMW blanco llegó a nuestra entrada, el coche de Madison. La observé desde la ventana de la cocina mientras salía. Incluso con vaqueros y blusas sencillos, parecía digna de una portada de revista. Caminó hacia la puerta principal con la confianza natural de quien sabe que pertenece a su hogar. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Salí sigilosamente por la puerta trasera y rodeé la casa, agachándome tras los grandes arbustos de hortensias que bordeaban las ventanas de la sala. Me sentí ridícula, como una espía en mi propia casa. Pero la necesidad de saber, la necesidad de confirmar mis miedos o disiparlos era abrumadora. A través del gran ventanal, podía ver ellos. Franklin la había dejado entrar y estaban de pie junto a la chimenea, el lugar donde nos tomábamos las fotos familiares cada Navidad. Él le estaba sirviendo una copa. No podía oír sus palabras, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Estaban cerca.
demasiado cerca. Su mano descansaba en su espalda. Era un gesto casual, fácilmente justificable, pero se prolongó allí un segundo de más. Apreté los puños, clavándome las uñas en las palmas. 25 años habíamos construido una vida en esta casa. Le habíamos leído cuentos a Ilaiche en ese mismo sofá. Habíamos organizado innumerables fiestas familiares en esa habitación. Y ahora mi esposo estaba allí de pie acariciando a otra mujer, la prometida de mi hijo, el día de su boda. Estaba a punto de levantarme, irrumpir furiosa y confrontarlos en ese mismo instante. No me importaba la escena. No me importaba la boda. Solo me importaba la traición abrasadora que estaba presenciando. Pero entonces noté movimiento en el pasillo del piso de arriba, una sombra. En el reflejo del cristal. Miré más de cerca. Era Ilaiche. Estaba de pie en lo alto de las escaleras, oculto entre las sombras, observándolos también. Verlo, tan quieto y destrozado, me detuvo en seco. Este no era solo mi dolor. Era el suyo. Abajo, la situación se había intensificado. La mano de Madison estaba ahora sobre el pecho de Franklin. Se inclinó hacia él, con la cabeza echada hacia atrás, una sonrisa en los labios. Dijo algo y él se rió. Era un sonido que no le había oído en años. Ligero, genuino, feliz, como solía reír conmigo cuando éramos jóvenes, y todo parecía posible. En ese momento, vi a mi esposo transformarse en alguien que no reconocí. Alguien vivo de una manera que no había estado conmigo en mucho, mucho tiempo. Entonces sus manos estaban en su cabello y se besaban. No fue un beso rápido. Fue un beso profundo y apasionado, de esos que se ven en las películas. Mi vista se puso roja. Un rugido llenó mis oídos. Di un paso hacia la casa, lista para arrancar la puerta de sus goznes, lista para gritar hasta agotar mis pulmones. Y entonces una mano me agarró del brazo. Me di la vuelta, con el corazón en la garganta. Era Ilaiche. Había salido de la casa y había venido a buscarme. Su rostro estaba pálido, ceniciento, pero sus ojos ardían con una determinación fría y firme que nunca antes había visto. Mamá, no, susurró con voz tensa. Todavía no, Ilaiche. Esto es, me atraganté con las palabras. Ni siquiera pude decirlo. Sé lo que es, dijo. Su voz era firme, aunque podía ver sus manos temblando. Mamá, lo sé desde hace semanas. Semanas. La palabra salió como un susurro estrangulado. Miré a mi hijo, el niño que había criado, que ahora me miraba con los ojos de un hombre que había visto demasiado. Todavía estábamos agachados detrás de las hortensias. Las hermosas flores de las que estaba tan orgulloso ahora servían como escondite para la destrucción de nuestra familia. Dentro de la casa, mi marido y la prometida de mi hijo habían pasado de la chimenea al sofá. No pude soportar mirar. Al principio no quería creerlo, dijo Ilaiche en voz baja y urgente. Seguí poniendo excusas para ellos. Él solo está siendo amable. Ella simplemente está nerviosa por unirse a la familia. Pero esto siguió sucediendo. Las miradas persistentes, las conversaciones privadas, la forma en que ella se iluminaba cuando él estaba cerca. Se corrigió. El desliz, un doloroso recordatorio de una vida que ya no existía. Se suponía que ella recibiría una nueva figura materna, no una rival. Oye, Madison, ¿por qué no me lo dijiste? Pregunté, mi voz temblando con una mezcla de sorpresa y una extraña rabia protectora. No deberías haber tenido que cargar con esto solo. Porque necesitaba pruebas, dijo, apretando la mandíbula. Y porque me miró, sus ojos eran mucho mayores que sus 23 años. Quería darle suficiente cuerda para que se ahorcaran. Sacó su teléfono. Sus manos temblaban ligeramente mientras tocaba la pantalla. Contraté a alguien, confesó. ¿Qué hiciste? ¿Qué? No soy estúpida, mamá. Después de verlos almorzando juntos hace un mes, un almuerzo que papá me dijo que era una reunión de negocios y ella me dijo que era una tarde de compras con sus amigas. Sabía que no estaba loca. Necesitaba saber la verdad. Me entregó el teléfono. Contraté a un investigador privado. Mi respiración se entrecortó. Un detective. Elías, el dinero. No te preocupes por el dinero, dijo con tristeza. Valió cada centavo.
La primera foto en pantalla mostraba a Franklin y Madison entrando al St. Regis Atlanta en el centro de la ciudad. La marca de tiempo indicó que fue hace 3 semanas, un martes por la tarde, cuando Franklin supuestamente estaba en una conferencia de ventas regional. La segunda foto los muestra saliendo juntos 2 horas después, luciendo acalorados y desaliñados. Hay 17 ocasiones diferentes, dijo Ilaiche en voz baja mientras yo me desplazaba por una galería de traiciones. Fotografías de ellos en restaurantes poco iluminados por toda la ciudad. Fotos de ellos presionados contra el auto de Franklin en un estacionamiento privado. Fotos de ellos riendo, tomados de la mano, viviendo una vida completamente diferente a nuestras espaldas. Me sentí enfermo. La magnitud del engaño fue impresionante. Este no fue un error aislado. Fue un asunto calculado y a largo plazo. Me levanté de nuevo. Una nueva ola de rabia me invadió. Vamos a detener esto, dije con voz de acero. Ahora mismo. No. La voz de Ilaiche era aguda y me hizo agacharme de nuevo. Mamá, confía en mí. Tengo un plan. Un plan, Elías. Esto es una locura. No podemos dejar que se celebre la boda. Por supuesto que podemos. Él me interrumpió, su voz resonó con una autoridad que nunca le había oído antes. Y lo haremos. Mamá, piénsalo. Si los confrontamos ahora, ¿qué sucederá? Lo negarán. Lo torcerán. Papá dirá que estás histérica y que estás malinterpretando las cosas. Madison llorará y se hará la víctima. Nos lo devolverán todo. Él tenía razón. Ya podía oír la voz suave y tranquilizadora de Franklin. Simone, estás exagerando. Ella es una joven nerviosa y yo solo estaba ofreciéndole un consejo paternal. Entonces, ¿qué sugieres? Susurré, y mi ira dio paso a una claridad fría y aterradora. La sonrisa de Elías era algo escalofriante y desconocido. Humillación pública, dijo, y las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Destrucción total y absoluta de su reputación. Consecuencias legales. No podemos terminar esto así como así, mamá. Nos aseguramos de que nunca más puedan hacerle esto a nadie. Miré a mi hijo. ¿Cuándo se había vuelto tan calculador, tan despiadado? Luego miré hacia atrás a través de la ventana. Vi a mi marido, el hombre que había amado y en quien había confiado durante un cuarto de siglo, empezar a desabotonar la blusa de Madison en el sofá donde habíamos construido nuestra familia. Y en ese momento, supe que la mujer que solía ser, la esposa comprensiva y perdonadora, se había ido. Ella había muerto allí mismo, en la tierra, detrás de las flores que yo había plantado con tanto esmero. Dime el plan, dije. Aquella noche fue una de las más extrañas de mi vida. Franklin llegó a casa actuando como si nada hubiera pasado, preguntando por los arreglos finales de comida. Madison se había marchado horas antes y era la imagen del marido amoroso y del padre orgulloso. Habló de su discurso en la recepción, de lo orgulloso que estaba de Ilaiche. La hipocresía era tan espesa que apenas podía respirar. Solo asentí y sonreí, un cascarón vacío de mí mismo, mientras por dentro gritaba. Después de que Franklin se fue a la cama, Ilaiche y yo nos reunimos en mi oficina en casa. La puerta estaba cerrada y las persianas corridas. Parecía una sala de guerra y, en muchos sentidos, lo era. Sobre mi escritorio se encontraba el comienzo de un expediente con pruebas que harían llorar de alegría a un fiscal. Háblame de ese detective, dije mientras estudiaba una foto de vigilancia que me revolvió el estómago. Su nombre es Aisa, dijo Elías. Asa Whitfold. El nombre me cayó como un chorro de agua fría. Aisa. Mi hermana. Aisa. Elías asintió. No sabía a quién más llamar. Sabía que ella era policía durante 20 años antes de jubilarse y comenzar su propia agencia de detectives privados. Sabía que ella era inteligente y que sería discreta. Parecía un poco avergonzado. También sabía que a ella nunca le gustó realmente papá. Dejé escapar una risa corta y aguda que sonó más como un sollozo. Mi hermana pequeña Aisa. Éramos cercanos, pero no le había contado sobre la creciente distancia con Franklin. Había sido demasiado orgulloso y demasiado avergonzado para admitir que mi matrimonio podría estar fracasando. La llamaré, dije con la voz cargada de emoción. Aisa respondió al segundo timbre. Simone, es pasada la medianoche.
¿Está todo bien? No, Aísa, nada está bien. Y entonces la presa se rompió. Le conté todo. Lo que Elías sospechaba, lo que habíamos presenciado esa mañana, las fotos. Lloré con horribles sollozos ahogados por primera vez en todo el día. Ella escuchó pacientemente, su voz tranquila y firme al otro lado de la línea. No hubo sorpresa ni conmoción, solo una aceptación sombría. No me sorprende, Simone, dijo en voz baja cuando terminé. He visto cómo mira a esa chica. Esperaba estar equivocado. Elías me contó lo de las fotos, dije secándome los ojos. ¿Qué más tienes? Más de lo que probablemente quieras saber. Su voz se volvió profesional. He estado siguiendo sus movimientos durante 3 semanas. Se reúnen 2 veces por semana como un reloj en el St. Rex Atlanta. Él siempre paga en efectivo. Almuerzan en restaurantes elegantes a los que él nunca te llevaría. La semana pasada la llevó a Cardiff. Sentí de nuevo esa carne de rabia. Nuestro dinero. El dinero lo administré con tanto cuidado. El dinero que se suponía que sería para nuestra jubilación, para nuestro futuro. Y Simone, la voz de Aísa era suave. Ahora hay más. Algo más grande. He estado investigando las finanzas de Franklin, tratando de averiguar de dónde viene todo ese dinero para las habitaciones de hotel y los regalos. Has sido descuidado. ¿Qué encontraste? Pregunté temiendo la respuesta. Hubo una larga pausa en la línea. No es solo Madison, dijo con voz grave. No es la primera vez. Encontré una serie de pagos mensuales regulares que se remontan a 15 años atrás, siempre a la misma persona, una mujer llamada Nicole Jenkins. El nombre no significaba nada para mí. ¿Quién es ella? Estuve investigando un poco. Ella era una asociada junior en su antigua firma cuando Ilaiche era un niño. Ella se fue abruptamente hace unos 15 años. El pago comenzó unos meses después de que ella se fue. Aísa respiró profundamente. Simona. Tiene una hija, una niña de 15 años llamada Zoe. Realicé una verificación de antecedentes. El padre no aparece en el certificado de nacimiento, pero apostaría mi licencia a que Franklin es su padre. El teléfono se sentía pesado en mi mano. No podía respirar. Una hija, otra niña entera, 15 años de mentiras, 15 años de doble vida. Los viajes secretos, los gastos inexplicables, la distancia emocional, todo adquirió una claridad horrible. Tengo que saberlo con seguridad, Aísa, susurré. Lo sé, dijo ella. Yo me encargaré de ello. Pero Simone, tienes que estar preparada. Cuando esto caiga, será una bomba nuclear. Lo sé, dije con voz fría y dura. Esto es exactamente con lo que contamos. Las 24 horas previas a la boda fueron un torbellino de engaños calculados. Me moví a través de los preparativos como un fantasma, mi cuerpo en piloto automático mientras mi mente corría. Sonreí a mis familiares. Aprobé la configuración final de la mesa con el organizador de bodas. Incluso ayudé a Franklin con su corbata, mis dedos rozando la tela de seda mientras imaginaba ajustándola alrededor de su cuello. Cada interacción era una actuación y cada palabra educada una mentira. Aísa trabajó rápidamente. Ella era una profesional y esto ahora era personal. Ella me dijo que tenía un contacto en un laboratorio privado. Es arriesgado, Simone, pero si podemos obtener una muestra de ADN limpia de Franklin, podemos hacer una comparación preliminar no legal con una muestra de la niña. Esa noche, después de que Franklin se quedó dormido, roncando suavemente a mi lado en la cama que habíamos compartido durante un cuarto de siglo, salí sigilosamente de la habitación. Mi corazón latía con fuerza con cada crujido del suelo. Fui al baño y saqué su cepillo de dientes del soporte. Mi mano temblaba tanto que casi la dejé caer. Me pareció la máxima violación. ¿Pero qué era eso comparado con las violaciones que había cometido contra mí y contra nuestra familia? Lo metí con cuidado en una bolsa de plástico y lo dejé en el buzón para que Aísa lo recogiera antes del amanecer. Al día siguiente, mientras la casa bullía con la energía caótica de los floristas y los fotógrafos, Aísa llamó. Tengo más dinero del que tengo ahora, dijo con voz sombría. Es peor de lo que pensábamos. Nos encontramos en mi auto, estacionado en la calle, lejos de la casa, el único lugar donde me sentía seguro para hablar. Ella abrió una computadora portátil y la giró hacia mí.
En la pantalla había una hoja de cálculo, una vertiginosa variedad de números y fechas. Hice un análisis completo de sus cuentas conjuntas, de sus fondos de jubilación, de todo, dijo, señalando una columna resaltada. Mira el patrón. Desde hace años, Franklin realiza retiros regulares de efectivo, pequeñas cantidades, 500 aquí, 700 allá, nunca más de 1.000 a la vez, siempre de diferentes sucursales. Pensé que era por su afición, dije atónito. Siempre me dijo que estaba invirtiendo en monedas raras, algo que requería transacciones en efectivo. Otra mentira. Su pasatiempo se llamaba Madison, dijo Aísa secamente. El dinero para las habitaciones de hotel, las cenas caras, los regalos, ese collar de Cartier. Pagó la mitad en efectivo, pero eso no es lo peor. Ella hizo clic en otra pestaña. Ha estado pidiendo préstamos con su dinero a cuenta de su plan de pensiones. Me quedé mirando la pantalla. Allí estaba en blanco y negro. Una serie de préstamos tomados contra la cuenta de jubilación a la que había contribuido con tanta diligencia desde mi pequeña empresa. La cuenta que se suponía sería nuestra red de seguridad, nuestra seguridad para la vejez. Había perdido casi $60,000 en los últimos 18 meses. ¿Cómo? Susurré que habría necesitado mi firma. Lo falsificó, dijo Aísa en voz baja. Comparé la firma en los documentos del préstamo con su firma en su declaración de impuestos. Es una buena falsificación, pero no es tuya. Una ola de náuseas me golpeó. Esto fue más que un engaño. Esto fue un robo. No solo me estaba rompiendo el corazón. Estaba desmantelando sistemáticamente nuestro futuro pieza por pieza para financiar su asunto planeado. Me estaba robando el fondo universitario que habíamos construido, la vida que se suponía que debíamos compartir. Estaba jugando con todo mi futuro. ¿Y Madison? Pregunté, mi voz apenas era audible. Ella no es una víctima inocente, dijo Aísa con mirada dura. Llegaré a ella, pero primero hay algo más. Ella dudó. Luego me entregó un sobre grande de papel manila. Los resultados preliminares del ADN llegaron esta mañana. Mis manos comenzaron a temblar cuando lo abrí. Escaneé la página. La jerga científica se desdibujó hasta que encontré la conclusión al final de la página. Probabilidad de paternidad 99.999%. Me quedé mirando las palabras hasta que se grabaron en mi memoria. Zoe Jenkins era la hija de Franklin. 15 años. 15 años amándolo, confiando en él, construyendo una vida con él mientras él tenía otra hija, otra familia escondida en las sombras. Apoyé mi cabeza en el volante. El cuero fresco contra mi frente caliente. No lloré. Estaba más allá de las lágrimas. Una calma extraña y aterradora se apoderó de mí. El dolor seguía allí, una herida enorme y abierta en mi pecho. Pero ahora venía acompañado de algo más. Una resolución fría y dura. No iba a perder solo a su esposa. Iba a perderlo todo. Sentado en el auto con mi hermana, ese endeble trozo de papel en mi mano se sentía más pesado que una lápida. Fue el certificado de defunción de mi matrimonio, de la vida que creía tener. Una hija de 15 años. Las palabras resonaron en el silencioso coche. ¿Cómo? ¿Cómo la encontraste? Finalmente logré preguntar. Mi voz sonaba distante y extraña a mis propios oídos. La expresión de Aísa era una mezcla de lástima y resolución profesional. Todo empezó con los pagos. Una vez tuve el nombre de Nicole Jenkins. No fue difícil localizarla. Ella vive a solo 2 pueblos de distancia. Simone a unos 20 m de distancia. 20 metros. Durante 15 años, había estado viviendo una vida secreta a poca distancia en coche. ¿Cuántas veces me había dicho que trabajaría hasta tarde? ¿A cuántas cenas de negocios había asistido? ¿Cuántos viajes de golf de fin de semana había realizado? Mi mente daba vueltas mientras repasaba mentalmente años de excusas y mentiras. Cada uno de ellos adquiere ahora un nuevo significado siniestro. Pasé por la casa ayer por la mañana. Aísa continuó con voz suave. Me hice pasar por investigador de mercado. Nicole abrió la puerta y detrás de ella vi a la niña Zoe. Simona. Ella es la viva imagen de él. Los mismos ojos oscuros e inteligentes que me atrajeron hacia él hace tantos años. La misma sonrisa. Ella es inconfundible. Me lo imaginé.
Un adolescente inocente en todo esto que se parecía mucho a mi marido. Una hermana que mi hijo nunca supo que tenía. El pensamiento era tan surrealista, tan monstruoso que no pude procesarlo completamente. Mi familia no estaba simplemente rota. Fue un fraude, una mentira cuidadosamente construida que, sin saberlo, ayudé a mantener durante más de la mitad de mi vida. ¿La madre Nicole sabe de mí? ¿Acerca de Elías? Yo pregunté. No lo puedo decir con seguridad, admitió Aísa. Pero por la forma en que vive, una linda casa y un buen distrito escolar, pero ninguna carrera llamativa, está claro que Franklin es su principal fuente de apoyo financiero. Ella tiene todos los motivos para mantener las cosas en silencio. No solo estaba pagando la manutención de los hijos, Simone. Él estaba financiando toda su vida con mi dinero, con nuestro dinero, con mi dinero de consultoría, con nuestros ahorros conjuntos, con el dinero que él robó de nuestra jubilación. La traición fue tan profunda, tan compleja. Me sentí como si me estuviera ahogando. Fue un saqueo sistemático del trabajo de mi vida, de mi confianza y de mi futuro. Le devolví el informe de ADN a Aísa. Póngalo con el resto de las pruebas, dije. Mi voz, desprovista de emoción, estaba entumecida. El shock fue tan profundo que anuló mi capacidad de sentir algo más que un vacío frío y pesado. Pensé en esa chica, Zoe. ¿Qué clase de hombre le dice a su hija que no puede reconocerla? ¿Qué clase de hombre cría a un hijo en la luz mientras mantiene a otro hijo oculto en la oscuridad? La crueldad, no solo hacia mí y hacia Ilaiche, sino hacia esta niña inocente, fue asombrosa. ¿Y qué pasa con Madison? Pregunté, necesitando cambiar mi enfoque para aferrarme a un objetivo para la ira que estaba empezando a derretir el hielo en mis venas. Dijiste que había más sobre ella. Aísa asintió, su expresión se endureció de nuevo. Bien, Madison, hablemos del prometido. Me devolvió la laptop y abrió un nuevo archivo. No solo se acuesta con tu esposo. Ha estado malversando fondos de su bufete de abogados. Tardé un momento en registrar las palabras. Es socia junior de un prestigioso bufete del centro, explicó Aísa, mostrando documentos que parecían informes financieros internos. Ha estado inflando informes de gastos, creando facturas falsas para consultores inexistentes y desviando el dinero a una cuenta bancaria privada. No son grandes cantidades cada vez, pero es constante. El año pasado, robó más de $200.000. Me quedé sin aliento. $200.000. Y puedo rastrear parte de ese dinero directamente a regalos para Franklin, dijo Aísa, mostrándome una transferencia bancaria, seguida de un extracto de tarjeta de crédito que mostraba la compra de un reloj de $1.000. Ella robaba a sus socios para comprar regalos para su amante, quien robaba a su esposa para comprar regalos para ella. Es el círculo de engaño más repugnante y perfecto que he visto jamás. Así que Madison no era solo una destructora de hogares. Ella era una criminal, una ladrona, y estaba a punto de casarse con mi hijo, trayendo su corrupción y sus mentiras al corazón de lo que quedaba de mi familia. El entumecimiento en mi pecho desapareció, reemplazado por una furia candente. Ya no se trataba solo de un corazón roto. Se trataba de proteger a mi hijo. Se trataba de justicia. Se trataba de garantizar que estas dos personas afrontaran las consecuencias de cada mentira, cada dólar, cada promesa incumplida. Está bien, dije mirando a mi hermana a los ojos. El plan de la boda. Repasémoslo una vez más. Quiero que sea perfecto. El conocimiento del desfalco de Madison añadió una capa oscura y criminal a la traición ya sorprendente. Lo cambió todo. Ya no era solo un drama doméstico complicado y desgarrador. Fue una conspiración de fraude y robo perpetrada por las dos personas que deberían haber sido más cercanas a nosotros. ¿Cómo conseguiste todo esto? Le pregunté a Aísa, señalando los documentos financieros condenatorios en la pantalla de su computadora portátil. Todavía estábamos en mi coche, el aire estaba cargado de olor a conspiración y café rancio. Madison no es tan inteligente como cree, dijo Aísa con sombría satisfacción. Ella se volvió descuidada. Y tengo amigos en la policía que estaban dispuestos a mover algunos hilos cuando escucharon la historia. Un amigo mío de la Unidad de Delitos Económicos echó un vistazo a estos patrones y supo exactamente lo que estaba viendo. Señaló la pantalla.
Ella estaba moviendo el dinero a través de una sociedad fantasma que creó usando el apellido de soltera de su madre. Fue amateur. Pensé en los padres de Madison, los Sellington. Eran pilares de la comunidad. Su padre era un respetado juez federal. Su madre formaba parte de la junta directiva de 3 organizaciones benéficas diferentes. Se movían en círculos donde la reputación lo era todo. Creían que su hija era una estrella brillante en ascenso y que se casaría con una familia buena y estable. No tenían idea de que su chica dorada era una ladrona, y la familia estable en la que se iba a casar era un castillo de naipes construido sobre mentiras. La humillación pública iba a destruirlos también. Por un fugaz instante, sentí una punzada de compasión por ellos. Fueron daños colaterales inocentes, pero ese sentimiento se extinguió rápidamente por el fuego de mi propia traición. Así que Franklin está robando nuestro dinero de jubilación para comprar regalos para su amante, resumí, con palabras que sabían a veneno. Y Madison está robando de su empresa para comprar regalos para mi marido, su amante, que también es su futuro suegro. Negué con la cabeza con incredulidad. Esto es material de película. Esto mejora, dijo Aisa, con una mueca en los labios. Parte del dinero que Franklin sacó de su plan de pensiones, lo invirtió en un negocio inmobiliario seguro, le recomendó Madison. Déjame adivinar, dije con voz destilando sarcasmo. El acuerdo fracasó. El acuerdo nunca existió, confirmó Aisa. El dinero fue directamente a esa cuenta secreta suya. Ella también le estaba robando. Estaba tan cegado por su propio ego y su fascinación que ni siquiera lo vio. Me tuve que reír. Era un sonido amargo y sin alegría. Mi brillante y encantador marido, el hombre que siempre pensó que era la persona más inteligente de la sala, estaba siendo estafado por un malversador de fondos de unos 20 años. Fue casi poético. Pasamos otra hora repasando la evidencia que Aisa había recopilado. Ella lo tenía todo. Extractos bancarios, fotografías de vigilancia, recibos de hotel pagados en efectivo, documentos de préstamos falsificados y ahora un expediente criminal completo sobre las actividades de Madison que estaba listo para ser entregado al fiscal. Y por supuesto, el informe de ADN, la prueba irrefutable que cimentó 15 años de engaños. Miré el archivo, las pestañas ordenadas y las páginas organizadas que representaban la demolición total de mi vida. 25 años de matrimonio reducidos a una pila de documentos incriminatorios en el asiento del pasajero de mi coche. De repente, una ola de agotamiento me invadió. Fue tan profundo que sentí como si un peso físico me presionara el pecho. Aisa, ¿podemos hacer esto? Susurré. ¿Realmente podemos ponernos de pie frente a 300 personas y hacerle esto a nuestra familia? Aisa se acercó y puso su mano sobre mi brazo. Su agarre era firme y tranquilizador. Simone, escúchame, dijo con voz seria. ¿Qué otra opción tienes? Si los confrontas en privado, mentirán. Te manipularán. Pondrán a Ilaiche en tu contra. Negarán, negarán, negarán hasta que empieces a creer que el loco eres tú. Lo he visto cientos de veces. Ella tenía razón. Sabía que ella tenía razón. Franklin era un maestro de la manipulación. Él podía encontrar la manera de salir de cualquier situación con su encanto. De esta manera, continuó, no hay escapatoria. No hay lugar para mentiras. Solo existe la verdad, presentada frente a todos a quienes intentaron impresionar. No se trata solo de venganza, Simone. Se trata de consecuencias. Madison debe enfrentar la cárcel. Franklin debe rendir cuentas, no solo por el engaño, sino por el fraude financiero que cometió contra ti. Esta es la única manera de asegurarnos de que las mentiras terminen para siempre. Respiré profundamente y el aire viciado del coche llenó mis pulmones. Pensé en Elías, en su rostro pálido y decidido. Pensé en Zoe, la hija que nunca conocí. Pensé en los 25 años que le había dado a un hombre que me había estado mintiendo desde el principio. Tienes razón, dije, mi voz nuevamente clara y firme. Es la única manera. Arranqué el coche. Vamos. Tenemos una boda que preparar. Las últimas horas antes de la boda fueron las más surrealistas de mi vida. Regresé a casa y retomé mi papel de madre tranquila y feliz del novio. Sentí una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una película de mi propia vida. Me vi riéndome con mis primos,
elogiando el vestido de mi cuñada y asegurándole al proveedor que todo se veía maravilloso. Por dentro, yo era un mar de tensión y dolor, pero por fuera, la imagen del orgullo maternal. Franklin estaba en su elemento, socializando con los invitados que llegaban temprano y aceptando las felicitaciones con una sonrisa amplia y segura. En un momento me hizo a un lado y me rodeó la cintura con su brazo. «Te ves hermosa, Simone», dijo, su voz era un murmullo bajo en mi oído. «No es un día perfecto». Miré sus ojos, los ojos del hombre que había amado durante más de la mitad de mi vida, y no sentí nada más que un vacío frío y desolado. Le devolví la sonrisa. «Día perfecto». Mi hijo Elías era un espejo de mi propia compostura forzada. Saludó a sus amigos, posó para fotos con sus padrinos de boda e interpretó su papel a la perfección. Pero cada vez que sus ojos se encontraban con los míos a través del césped lleno de gente, podía ver la misma determinación de acero reflejada allí. Estuvimos juntos en esto. Éramos soldados esperando la señal para atacar. El plan era sencillo y Aísa lo había ensayado con nosotros hasta que lo supimos de memoria. Había llegado temprano, disfrazada de miembro del personal de catering. Su equipo audiovisual profesional estaba oculto a plena vista. Ella había conectado su computadora portátil a la gran pantalla de proyección que habíamos alquilado, supuestamente para una presentación sentimental de las fotos de Ilaiche cuando era bebé. Nadie sospechó nada. Tenía un pequeño control remoto en su bolsillo. Cuando llegó el momento, todo lo que tuvo que hacer fue presionar un solo botón. Yo tenía mi propio papel que desempeñar. Había preparado los papeles del divorcio con mi abogado una semana antes, un hecho que había mantenido en secreto, incluso a Ilaiche. Fueron firmados y notariados en un sobresellado en mi bolso de mano. También tenía una unidad flash con copias de cada pieza de evidencia que Asa había reunido. De una forma u otra, mi matrimonio terminaría oficialmente hoy. No había vuelta atrás. No estaba simplemente planeando una confrontación. Estaba planeando el primer día del resto de mi vida. A las 4:05 tomé mi asiento en la primera fila. El cuarteto de cuerdas comenzó a tocar y los invitados a la boda hicieron su entrada. Franklin se sentó a mi lado y me apretó la mano con lo que parecía ser afecto genuino. Sentí un temblor de repulsión, pero me obligué a no apartarme. Madison apareció al final del pasillo, una visión con encaje blanco. Ella parecía radiante, hermosa y completamente fraudulenta. Ella sonrió a la multitud. Entonces sus ojos encontraron a Franklin en la primera fila. Por una fracción de segundo, una mirada pasó entre ellos. Una mirada de secretos compartidos, de conspiración triunfante. Creyeron que habían ganado. Creían que estaban a solo unos minutos de cimentar su futuro perfecto y engañoso. Elías estaba de pie ante el altar, su rostro era una máscara ilegible. Cuando Madison se unió a él tomó su mano. Su expresión nunca vaciló. Miró a la multitud, sus ojos escaneando los rostros hasta que se posaron en los míos. Hizo un único gesto, casi imperceptible. Ya era hora. El oficiante inició la ceremonia con las palabras habituales sobre el amor, el compromiso y la fidelidad. La ironía era tan densa que casi resultaba asfixiante. Me pregunté si Franklin y Madison estaban escuchando o si ya estaban planeando su próximo encuentro secreto. La ceremonia continuó. Intercambiaron votos que no sentían, promesas que ya habían roto cientos de veces. Mi estómago se revolvía con cada mentira que salía de sus labios. Finalmente, el oficial llegó al momento crítico. Sonrió benévolamente a la multitud. Si alguien aquí tiene alguna razón por la cual estos dos no deberían unirse en santo matrimonio, hable ahora o calle para siempre. Un silencio invadió a los 300 invitados. Este fue el momento. Mi corazón golpeaba contra mis costillas con tanta fuerza que pensé que iba a estallar. Podía sentir las miradas de todos sobre nosotros. Respiré lenta y deliberadamente. Entonces me levanté. En el momento en que me levanté, un jadeo colectivo recorrió a los 300 invitados. El aire, que había estado lleno de las suaves melodías del cuarteto de cuerdas y la cálida brisa de la tarde, de repente se volvió denso y silencioso. Todas las cabezas en el jardín se giraron hacia mí. Podía sentir su confusión, su conmoción, su curiosidad como una fuerza física. Franklin sentado a mi lado se puso rígido. «Simone, ¿qué estás haciendo?» siseó,
y su mano agarró mi brazo. Sentarse. Estás haciendo una escena. Le quité la mano de encima como si fuera una serpiente venenosa. Miré más allá de él, con los ojos fijos en mi hijo, y Laiche, que estaba de pie en el altar, con el rostro pálido pero decidido. Él sabía que esto iba a pasar. Lo habíamos planeado. Entonces miré a Madison, cuya radiante sonrisa se había congelado en una máscara de horror confuso. Lo siento mucho a todos, dije con voz clara y sorprendentemente firme. Se transmitió a través del jardín silencioso. Pido disculpas por la interrupción, pero creo que el funcionario preguntó si había alguna razón para que este matrimonio no se llevara a cabo. Hice una pausa, para dejar que el peso de mis palabras se asentara. Y sí, lo hago. Tengo una razón. Una ola de murmullos recorrió la multitud. Vi al padre de Madison, el juez Ellington, empezar a levantarse de su asiento, con una expresión de indignación atronadora en su rostro. Señora Whitfield, ¿qué significa esto? Él estalló. El significado, juez Ellington, dije, volviéndome hacia él, es que su hija está a punto de casarse con mi hijo bajo falsas promesas, y creo que usted y todos los demás reunidos aquí hoy merecen saber la verdad. Saqué el pequeño control remoto de mi bolso. Era el que me había regalado a Isa. Mi pulgar se cernía sobre el único botón rojo. ¿La verdad? Franklin farfulló y su rostro se puso colorado. Simone, has perdido la cabeza. Estás avergonzando a nuestro hijo. ¿Soy Franklin? Pregunté con calma, volviendo mi mirada hacia él y bajando mi voz a una calma gélida. Eres tú quien ha avergonzado a nuestro hijo. Tú y tu amante. Con esto, presioné el botón. Detrás del altar, la gran pantalla que debía mostrar una presentación de diapositivas de las fotos de Ilaiche cuando era bebé cobró vida. La primera imagen que apareció fue una nítida fotografía de vigilancia de Franklin y Madison besándose apasionadamente en nuestra sala de estar. El que Elías y yo habíamos presenciado el día anterior. La multitud estalló. Se oyeron gritos, jadeos, gente que se ponía de pie para ver mejor. Vi a la madre de Madison llevarse una mano al pecho, con el rostro pálido. Pero eso no es todo, continué, y mi voz de alguna manera se elevó por encima del caos. Ya ves, esto no fue solo un error de una sola vez. Esto lleva sucediendo meses. La pantalla cambió. Apareció una nueva foto. Franklin y Madison ingresando al St. Regis Atlanta. La marca de tiempo claramente visible. Luego otro y otro. Un collage de sus reuniones secretas, sus almuerzos clandestinos, sus mentiras expuestas a la vista de todos. Madison tartamudeó, tratando de negarlo, pero su voz se perdió en el alboroto. Franklin estaba de pie, gritando, esto es falso. Son montajes fotográficos. Simone está teniendo una crisis nerviosa. ¿Soy yo, Franklin? Pregunté en voz baja. Entonces quizás puedas explicar esto. La pantalla cambió de nuevo. Esta vez mostraba extractos bancarios. Mi dedo, sobre una foto en primer plano, señaló las retiradas sospechosas de efectivo y las firmas falsificadas en los documentos del préstamo del plan de pensiones. Un recibo de Cartier por un collar de $15,000 apareció en la pantalla, seguido de una foto de Madison luciendo ese mismo collar en su despedida de soltera. El ruido de la multitud comenzó a disminuir, reemplazado por un silencio atónito y horrorizado. Esto ya no era solo un escándalo de infidelidad. Era algo más oscuro. Mi marido ha estado robando sistemáticamente de los ahorros de jubilación de nuestra familia para financiar su aventura, anuncié. Y su prometida, la mujer que está a punto de casarse con mi hijo, también ha estado ocupada. La siguiente diapositiva mostraba las pruebas del desfalco de Madison de su bufete de abogados, las facturas falsas, las transferencias bancarias. Pude ver a sus compañeros en la cuarta fila, con rostros que pasaban de la confusión a la furia pura. Y entonces asesté el golpe final devastador. Pero lo mejor, dije, con la voz helada. La verdadera esencia del engaño que ha definido mi matrimonio son las mentiras de mi marido. No empezó con Madison. Los resultados de la prueba de ADN llenaban la pantalla. Las palabras probabilidad de paternidad, 99.999%, aparecían en letras enormes y negritas. Debajo había una foto de una guapa y sonriente chica de 15 años. Esta es Zoe Jenkins, dije,
con la voz temblorosa por 15 años de dolor reprimido. Es la hija de Franklin, una hija que él ha mantenido oculta de mí y de su propio hijo durante toda su vida. El silencio que siguió fue absoluto. 300 personas observando la evidencia de una traición tan completa, tan devastadora que incluso los chismosos más veteranos se quedaron sin palabras. Y en ese silencio perfecto y terrible, vi cómo el mundo que había conocido durante 25 años se quemaba en pedazos. El silencio fue roto por un único sollozo agudo. Provenía de Madison, que se tambaleó, con el rostro pálido y espantoso contra el blanco puro de su vestido de novia. Luego se desplomó en el suelo en un montón de encaje y sueños destrozados. Ese único sonido rompió el hechizo. El jardín estalló en caos. La gente estaba gritando, señalando, sacando sus teléfonos para grabar el desastre. La madre de Madison corrió hacia su hija caída mientras su padre, el juez, permanecía allí, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad y absoluta humillación. Franklin se quedó paralizado por un instante, su rostro un caleidoscopio de rabia, pánico y horror creciente. Miró de la pantalla a mí, a los rostros atónitos de sus amigos y colegas. Estaba atrapado. No había mentiras ni palabras suaves que pudieran sacarlo de esto. Su mundo cuidadosamente construido había sido pública e irrevocablemente demolido. Entonces hizo lo único que un cobarde podía hacer. Corrió. Salió disparado, abriéndose paso entre la multitud atónita, tirando una bandeja de copas de champán mientras se apresuraba hacia el estacionamiento. Literalmente intentaba huir de la escena de la implosión de su propia vida. Pero Aisa lo esperaba. Mi hermana, todavía con su uniforme de catering, salió de detrás de un gran roble que bordeaba nuestra propiedad. Era una mujer menuda, pero se movía con la confianza de una policía experimentada. Al pasar corriendo, Franklin le dio un paso al frente. Fue una caída perfecta. Franklin cayó con fuerza, golpeando el césped bien cuidado y deslizándose unos metros con su costoso traje de boda. ¿Vas a algún sitio, Franklin?, preguntó Aisa con indiferencia, acercándose a donde él yacía despatarrado, jadeando. Para entonces, Ilaiche se había alejado del altar y estaba a mi lado. Me rodeó con un brazo firme. Madison se había puesto de pie, sostenida por su madre sollozante, y me señaló con un dedo tembloroso. Tú planeaste esto, gritó, con la voz ahogada por la histeria. Planeaste todo esto para arruinarme la vida. No, Madison, dijo Ilaiche con voz fría y clara, interrumpiendo su histeria. Arruinaste tu propia vida. Tú y él, señaló a su padre, a quien Aisa ayudaba a levantarse. Suéltame, exigió Franklin, intentando liberarse del firme agarre de mi hermana. No puedo hacer eso, Frankie, dijo Aisa, usando un apodo de la infancia que lo hizo estremecer. Verás, soy investigadora privada con licencia y tengo motivos para creer que has cometido múltiples delitos, incluyendo fraude financiero. Pero no te preocupes, no estamos aquí para hablar de ti ahora mismo. Miró por encima del hombro. Mi asunto es con ella. 2 policías uniformados caminaban tranquilamente entre la multitud que se despedía. No estaban allí por el fraude de Franklin. Ese sería un asunto civil que mi abogado tendría que manejar. Estaban allí por Madison. ¿Madison Ellington?, preguntó uno de los agentes, con voz tranquila pero autoritaria. Los ojos de Madison se abrieron de par en par, aterrorizados. No, susurró. Quedas arrestada bajo sospecha de malversación de fondos y fraude electrónico, continuó el agente mientras su compañero la tomaba de los brazos y le aplicaba suavemente el esposas. El clic de las esposas al cerrarse fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. Vi cómo el rostro de Madison se desmoronaba al comprender que esto no era solo una humillación pública. No era solo una boda cancelada. Esto era real. Habría consecuencias legales reales. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Mientras la policía se llevaba a una Madison sollozante, sus padres observaban con horror atónito. Los fotógrafos que habían sido contratados para capturar un cuento de hadas ahora capturaban la caída de una familia prominente. Sus flashes destellaban sin cesar. La multitud comenzó a dispersarse. Algunos se fueron rápidamente, sin querer ser parte del desastre. Otros se quedaron, susurrando en grupos de conmocionados, con sus teléfonos aún en alto, grabándolo todo. En medio del caos,
Finalmente sentí que me abandonaban las fuerzas. Y Laiche me abrazó. Se acabó, mamá, susurró. Por fin se acabó. Miré a mi alrededor y vi las ruinas del día perfecto que había planeado. Fue un desastre. Fue una pesadilla. Pero por primera vez en meses, sentí que finalmente podía respirar. Si todavía estás escuchando, me harías un gran favor y le darías me gusta a este video y comentarías el número 1 a continuación. Me permite saber que me has apoyado y me dice que estás aquí conmigo en este viaje. Su apoyo es un gran estímulo para mí. Por favor comenta el número 1 y déjame contarte qué pasó después. Las 3 horas que siguieron a la explosión fueron un borrón de luces azules intermitentes, conversaciones en voz baja y el lento y doloroso proceso de desmantelar una boda que nunca ocurrió. La policía tomó nuestras declaraciones. Madison fue trasladada en un coche patrulla. Su hermoso vestido de novia lucía absurdo y trágico bajo el duro resplandor del sol poniente. Franklin, después de ser interrogado y liberado, simplemente desapareció. Se subió a su coche y se marchó sin decir palabra alguna a mí ni a su hijo. ¿Y tú? Elías preguntó, y un destello de la antigua calidez regresó a sus ojos. No lo sé todavía, respondí honestamente. Creo que simplemente estoy entumecido. Las siguientes semanas fueron una experiencia dolorosa y complicada. La historia, como se esperaba, se convirtió en sensación en los medios locales. Escándalo el día de la boda, prometida arrestada en el altar, padre del novio implicado en décadas de engaños. Nuestros nombres y caras estaban en todas partes. Dejé de contestar el teléfono. Dejé de salir de casa a menos que fuera absolutamente necesario. Mi pequeña empresa de contabilidad sufrió. Algunos clientes de larga data se llevaron sus negocios a otra parte sin hacer mucho ruido, incómodos con la notoriedad. El día después de la boda, hice exactamente lo que había planeado. Entré en la oficina de mi abogado, con mi bolso lleno de los papeles del divorcio firmados y la memoria USB con las pruebas, y presenté la demanda. Con la montaña de pruebas que teníamos, Franklin ni siquiera intentó luchar. El proceso legal fue rápido y brutal. En el acuerdo, obtuve la casa y una parte significativa de sus activos restantes como compensación por el fraude que había cometido contra nuestros fondos de jubilación. No fue una victoria. Fue una restitución. Madison, frente a una evidencia abrumadora, aceptó un acuerdo con la fiscalía. La sentenciaron a 2 años de prisión en una prisión de baja seguridad y le ordenaron devolver hasta el último perfume que había robado. La reputación de su familia quedó destrozada. La caída de Franklin fue más silenciosa, pero no menos completa. Perdió su trabajo, su reputación y el respeto de todos los que conocía. Se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y, por lo que escuché, rara vez mostraba su rostro en público. Pero la parte más complicada del desenlace fue Zoe. 2 semanas después de la boda, recibí una carta. Fue de Nicole Jenkins, la madre de Zoe. Fue breve y conciso. Se disculpó por el dolor que su relación pasada con Franklin le había causado y dijo que su hija Zoe se había enterado de la verdad por las noticias y quería conocer a Ilaiche y a mí. Estuve sentado con esa carta durante 3 días. ¿Qué se suponía que debía hacer? Esta chica era la encarnación viviente de la mayor traición de mi marido. Pero ella también era inocente. Ella no había pedido nada de esto. Ella era la hermana de mi hijo. Le mostré la carta a Elías. Lo leyó con cara sombría. Quiero conocerla, dijo inmediatamente. Ella es mi hermana, mamá. Ella merece conocer a su familia o lo que queda de ella. Entonces hice la llamada. Acordamos encontrarnos en un lugar neutral, una cafetería tranquila en un pueblo a medio camino del nuestro. Estaba aterrorizada. Mientras esperábamos que llegaran, retorcí la servilleta en mis manos hasta convertirla en un desastre deshilachado. Luego entraron. Nicole era una mujer común y corriente, de aspecto cansado, que parecía llevar el peso de sus secretos en los hombros caídos. Y detrás de ella estaba Zoe. En el momento que la vi, me quedé sin aliento. Aisa tenía razón. Ella tenía los ojos de Franklin, los mismos ojos oscuros e inteligentes que me habían hecho enamorarme de él todos esos años atrás. Ella parecía asustada e insegura, agarrando un libro contra su pecho como si fuera un escudo. Y en ese momento, mirando a esta chica inocente que era víctima de todo esto, supe que mi enojo no era con ella.
Estaba con él, siempre él. Ese primer encuentro con Zoe fue incómodo. Las palabras parecían torpes e inadecuadas. Elías, bendito sea su corazón, fue el que más habló. Le preguntó sobre la escuela secundaria, sobre el libro que sostenía, sobre su vida. No preguntó por Franklin. Él simplemente la trataba como a una persona, como a una hermana que conocía por primera vez. Yo, en general, me limité a observar, tratando de reconciliar la imagen de esta chica tímida y dulce con la mentira monumental que representaba. Poco a poco y con cautela, empezamos a construir algo nuevo. Nos reunimos nuevamente para tomar un café y luego almorzar. Ilaiche y Zoe comenzaron a enviarse mensajes de texto y descubrieron un amor compartido por las películas antiguas y la comida picante. Me encontré esperando verla y escuchar sobre su vida. Ella era brillante, divertida y amable. Ella era un alma inocente atrapada en los escombros causados por nuestros padres. Pasó un año. La vida adoptó un ritmo nuevo y desconocido. El divorcio fue finalizado. La tormenta mediática se calmó y fue reemplazada por escándalos más nuevos y frescos. Invertí mi energía en reconstruir mi negocio y poco a poco mis clientes comenzaron a regresar. Vendí la gran casa familiar con su patio lleno de fantasmas y compré una casa adosada más pequeña y manejable para mí. Estaba tranquilo, en paz y era mío. Ilaiche, después de meses de terapia para superar el trauma de la traición, estaba prosperando. Había dejado su trabajo corporativo y había regresado a la escuela para dedicarse a su verdadera pasión, la arquitectura paisajística. Estaba diseñando espacios hermosos, creando orden y belleza a partir de tierra y piedra, una metáfora adecuada de lo que estaba haciendo con su propia vida. Estaba saliendo con una joven encantadora, una bibliotecaria amable y genuina que lo miraba como si fuera la única persona en el mundo. Y Zoe se había convertido en parte de nuestras vidas. Ella venía a cenar cada 2 domingos. Ella y Ilaiche habían desarrollado un verdadero vínculo entre hermanos, bromeando uno con el otro y hablando durante horas. Me encontré sintiendo un amor feroz y protector por ella. Ella ya no era un símbolo de traición. Ella era simplemente Zoe, la hermana de mi hijo y, de una manera extraña, parte de mi familia. Una noche, aproximadamente un año después de la boda que no fue, estaba sentada en la sala de estar de mi nuevo hogar cuando sonó el timbre. Era Franklin. No lo había visto ni hablado con él desde el día que huyó de nuestra recepción arruinada. Parecía disminuido, mayor, más canoso, la arrogancia confiada había desaparecido, reemplazada por un profundo cansancio. Él me preguntó si podía entrar. Dudé. Entonces me hice a un lado. Me dijo que estaba en terapia. Dijo que estaba tratando de entender por qué había hecho las cosas que había hecho. Él se disculpó. Dijo que lamentaba las mentiras, la traición y el dolor que nos había causado a mí, a Ilaiche y a Zoe. Escuché y supe que lo decía en serio. Pero una disculpa no podría borrar 25 años de engaño. Te perdono, Franklin, dije. Y me sorprendió descubrir que realmente lo decía en serio. No para ti, sino para mí. Ya no puedo soportar más esa ira. Es demasiado pesado, lo miré a los ojos. Pero nunca volveré a confiar en ti. Nunca podremos volver atrás. Él asintió con la cabeza, con un brillo de lágrimas en sus ojos. Lo sé, susurró y luego se fue. Esa noche, mientras me preparaba para ir a la cama, me encontré pensando en la mujer que era hace un año, agachada en la tierra detrás de las hortensias. Ella estaba tan rota, tan perdida. Desearía poder volver atrás y decirle que todo estaría bien, que el dolor no era el final de la historia. La familia que pensé que tenía era una mentira. Se rompió en 1.000.000 de pedazos en esa tarde soleada. Pero lo que Ilaiche, Zoe y yo construimos en su lugar era más pequeño, más silencioso e imperfecto. Pero fue honesto. No se construyó sobre mentiras cómodas, sino sobre una verdad difícil, dolorosa y, en última instancia, liberadora. Lo habíamos perdido todo, pero al hacerlo, habíamos encontrado algo real. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, eso pareció suficiente. Gracias. Gracias por escuchar mi historia. Si has pasado por algo similar o si alguna parte de esto te ha resonado, no dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios. Tus historias importan. Y si quieres saber más, considera darle me gusta a este video y suscribirte al canal.
Sean amables con ustedes mismos y nos vemos la próxima vez.